Bueno, Ya. buenas noches, compañeros. En este aspecto, estamos con la doctora Neri Cari, que es abogada de la notaría del doctor Julio Escarza, de acá de Arequipa, en el cual nos va a apoyar con las preguntas que le vamos a realizar para ver sobre el trabajo de las deficiencias en la expedición del permiso de viaje notarial y verificación del control migratorio al exterior de menores de edad. En el curso de Teoría General del Derecho, como integrantes tenemos a Concha Martínez Alan, Oscar Madrid Calderón, Fanny Paico Gabriel, Noel Prado Sucapuca y Rosita Rosales Montoya. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Rosita, a ver, empecemos por favor con la entrevista a la doctora Neri. Sí, buenas noches, doctora. Bueno, quien le habla la doctora Rosita Rosales. Nosotros como alumnos de la maestría estamos realizando un tema de investigación referido pues a cuáles son las deficiencias que todavía existen en la expedición del permiso de viaje de menor de edad y la verificación del control que tiene Migraciones cuando sale un menor de edad fuera del país. Como le decía, a pesar de que la tecnología ha avanzado tanto, todavía hay ciertas deficiencias, ¿no? Una de ellas es, he visto, bueno, personalmente he visto casos donde uno de los padres, por ejemplo, falsifica la firma de la madre para poder llevarse al menor de edad fuera del país, ¿no? No es un caso, sino que han habido varios casos a lo largo de ese tiempo, ¿no? Lo puede hacer vía aérea y lo puede hacer vía terrestre, pero más frecuentemente se hace por vía terrestre, ¿no? Donde el control parece que todavía es como una coladera donde pueden entrar padres con hijos sin permisos del exterior y puedan salir también padres del mismo país, acá donde estamos en Perú, hacia afuera. ¿Qué opinión le merece esto o qué cosas debemos de corregir en este tema, doctora? Bueno, en primera instancia, lo que sí tenemos que verificar es ahora, ¿no? Formalmente lo que vemos en notaría es sí o sí la huella biométrica, ¿no? Tanto el padre como la madre. Y en el caso de extranjeros, que tenemos extranjeros por lo menos ahora, ¿no? Venezolanos, colombianos, etcétera, que sí o sí tienen que exhibir lo que es la partida de nacimiento del menor. Y obviamente como nosotros no podemos corroborar porque no hay un sistema informático, una base centralizada a nivel internacional donde podamos corroborar si efectivamente los datos de esa partida de nacimiento son correctos, por lo menos a nivel Perú, no podemos corroborar de otros países, entonces tratar de verificar la legalidad, ¿no? Si hay un código de barras o una firma digital, tratar de llamar al funcionario donde ha emitido esa acta. Ahora, sí o sí nos tenemos que valer de las herramientas tecnológicas, ¿no? Que nos permiten acceder a eso. Nosotros, por ejemplo, en notaría, ¿no? El notario es bien cauteloso en verificar, ¿no? Que efectivamente sean los padres. Ahora, también hay problemática en lo que es cuando hay poderes. Hay poderes que sí hay inscritos en registros públicos donde el padre, por A o B razones, radica en el extranjero, tiene una vida habitual en el extranjero, sea por tema de trabajo o sea porque simplemente él ya vive ahí, ¿no? El menor vive en Perú y él ha otorgado una autorización mediante un poder, una carta poder, para que pueda la madre disponer del viaje del menor, ¿no? Ahora, no sabemos nosotros si ese permiso ha sido revocado o no, o puede ser que en el momento del otorgamiento del poder, el permiso nosotros lo hacemos, lo realizamos, pero no tenemos la constancia de la revocatoria. Pero lo que sí tenemos que hacer es valernos de esos medios tecnológicos, de esas herramientas para evitar precisamente lo que es no solamente digamos que un padre se pueda llevar al menor sin autorización del otro padre, ¿no? Por el tema de que tengan problemas con la tenencia y demás, sino también por lo que es la trata de personas, ¿no?
porque normalmente tampoco los niños no solamente viajan con los papás, ya sea con la mamá o con el papá, sino también se autoriza para que viaje por un tercero, ¿no? Y es por eso que también estamos siendo, bueno, ahora se está volviendo un poco más estricto lo que es el tema de las autorizaciones de viaje, tanto en migraciones como en otras entidades, para que el menor pueda salir por lo que es la trata de personas, el tráfico de órganos, ¿no? Entonces, la mayoría, por ejemplo, en notaría, nosotros no damos autorización de viaje si la persona no pasa biométrico. Ahora, sí se le da una herramienta que es una facilidad para la persona que por A o B razones no actualizó su huella digital, no le lee por el trabajo que él realiza, de repente un trabajo manual que puede realizar y obviamente su huella ya no tiene la misma textura que al momento de que fue capturada en RENIEC. Entonces Claro. tampoco se le puede impedir al ciudadano que él pueda, ¿no?, otorgar su autorización de viaje, porque sería vulnerar también un derecho de él, ¿no? Ir a hacer el trámite burocrático en RENIEC, obviamente le va a extender el tiempo. Y si es la autorización de viaje, digamos, para el día siguiente, obviamente ahí se le está generando un perjuicio. Lo que sí nos valemos en notaría es, en todo caso, de una ficha RENIEC, ¿no? Y se corroboran los datos visuales de la persona, sus características faciales, el momento de la firma, obviamente, ¿no? Que se hace en base a un borrador. Entonces, en base a eso, ¿no?, se verifica que sea también, ¿no?, la misma firma. Claro, doctora, bien lo ha dicho usted, se valen del biométrico, ¿no? Actualmente están utilizando eso en notarías, de no pasar el biométrico, como dice usted, por razón de repente que la huellita en el momento de pasar otra vez no fue capturada porque ya de repente trabaja en una mina, ese padre de familia, o trabaja con ciertos químicos que no permiten, pues, digitalizar, ¿no? En el biométrico su huellita, entonces se da como una segunda opción la consulta RENIEC, donde ustedes pueden verificar el rostro de la persona y verificar que es verdaderamente el padre o la madre que está pidiendo ese permiso. Pero supongamos, doctora, que haya algún tipo de problema en el software de la notaría o a nivel de la RENIEC y no se pueda descargar esa imagen de tipo del RENIEC, como usted lo manifiesta, ¿se puede hacer solamente con el DNI en físico? ¿Se puede otorgar el permiso o hay que esperar que vuelva el sistema para hacerlo? Como dice usted, porque al hacer esa gestión va a demorar, porque a veces cuando se cuelga el sistema se cuelga. No es muy frecuente, pero sí han habido casos. Sí, precisamente lo que nosotros hacemos es sí o sí apoyarnos en el sistema biométrico. En caso no existe el sistema biométrico por A o B razones, ¿qué ha pasado, no? Que RENIEC, no sé, se colgó la página, está verificando alguna actualización, nosotros simplemente no tomamos la firma hasta que haya el respaldo de RENIEC. O sea, O no sea, se puede otorgar la autorización de viaje sin ese respaldo. Es más, anexo al documento que nosotros elaboramos, que es la autorización de viaje, tiene que ir anexa sí o sí su huella biométrica o tiene que ir anexo su ficha RENIEC y se le incluye en el documento que se está adjuntando eso, ¿no? En caso de los extranjeros, como no tenemos huella biométrica, sí se le pide un testigo que sea peruano y además de anexar la huella biométrica del testigo que sea peruano, se anexa una ficha de migraciones, que es tipo un RENIEC, que se verifica, ¿no?, la calidad migratoria de la persona, que tenga todas las verificaciones del caso, y eso se le hace firmar al cliente y también va anexo a la autorización de viaje. Bueno, en notaría no otorgamos ninguna autorización sin ese respaldo. El cliente, lastimosamente, en caso de que no haya sistema, va a tener que esperar hasta que el sistema sí se cuelgue en notaría y se pueda recién realizar la autorización de viaje, ¿no? Ok, doctora. Conforme con su pregunta, porque yo de verdad pensaba que al no haber el primero, al no haber el segundo, simplemente con el DNI, pero ustedes, conocedores del tema, ustedes tienen un tipo de respaldo, que es esos dos agentes, ¿no? Como decirlo así, el biométrico y la ficha RENIEC que se descarga de la misma RENIEC de la página para verificar los datos de los padres. A ver, algún otro compañero, por favor, que pueda hacer la pregunta, alguna inquietud que tengan ustedes referente al tema. Sí, doctora, buenas noches. Doctora, una pregunta. ¿Permiten ustedes el acceso a migraciones o a
o a otras entidades el acceso a la información de los permisos emitidos por la notaría? Bueno, el sistema en este caso de RENIEC es solamente de acceso para notaría. Lo que sí hacemos es, por ejemplo, ¿no? En menores de edad, pero que ya tienen entre 16 y 17 años, en este caso RENIEC nos da un apoyo, no en todos, pero sí, ¿no? Que se le puede validar lo que es su ficha RENIEC en caso no traigan el DNI, porque ellos cuentan ya con el DNI azul. Obviamente no están con el DNI amarillo, donde se puede verificar quién es el papá y quién es la mamá. Entonces viene un cliente y dicen, yo tengo ya este documento de identidad de mi menor hijo, ¿no? Pero ya ahí no aparece quién es el papá y la mamá, y obviamente no hay tampoco una partida de nacimiento. Y el menor, al tener ese documento de identidad, obviamente nosotros tenemos la obligación de poder hacerle un respaldo. Entonces, para eso sí se imprime una ficha RENIEC del menor, siempre y cuando esté cargada en la RENIEC, se imprime esa ficha y en base a eso se verifica, ¿no? Quiénes son los padres para poder darles la validez de que ellos puedan otorgar la autorización de viaje, ¿no? Con esa ficha RENIEC se le anexa también y obviamente se le entrega a la persona que va a utilizar la autorización de viaje, porque en migraciones también, ¿no? No van a entrar en ese momento en el sistema y verificar sus datos de RENIEC de la menor de 17 años, porque ella va a viajar con su DNI azul. Entonces se le anexa eso a la autorización de viaje para que al momento de migraciones lo puedan corroborar y puedan verificar que efectivamente las personas como comparecientes que figuran en la autorización de viaje son las mismas que están en RENIEC como padres del menor, ¿no? Esa es la única forma que nosotros permitimos, en este caso, de acceso a la información que nos brinda RENIEC como respaldo de notaría a un tercero. Ahora, nosotros no podemos darles esos datos a cualquier persona de fichas RENIEC, porque obviamente son datos privados de cada persona, ¿no? Solamente es un método de respaldo tanto para el notario como para el personal. La única forma es cuando existen menores, ¿no? Que tienen 17 años y ya no figura en sus DNIs quiénes son sus padres. Doctora, y mi pregunta va más que todo a si ustedes, por ejemplo, guardan en una base de datos los permisos que emite la notaría y, por decir, le permiten a migraciones, a otras entidades acceder a esos permisos o a los datos de las personas que han dado, a las que se les ha emitido un permiso. Ah, ya, ok. Mire, este es un acta extraprotocolar. Al ser extraprotocolar, el notario no tiene la obligación de guardar un archivo de eso, ¿ya? Porque el notario solamente guarda archivo de los actos protocolares, como son escrituras públicas, transferencias, etcétera, ¿no? Las autorizaciones de viaje son extraprotocolares, es decir, se autoriza, se firma y se emite el documento y se lo lleva el cliente. Ahora, nosotros no guardamos copias de ello porque la norma del notariado no lo precisa así, pero sí hay un índice, ¿no? De autorizaciones de viaje, que eso sí es que se genera anualmente, indica, ¿no? Quiénes son los otorgantes y quién ha sido el menor que viaja, las fechas. Eso depende mucho del índice que maneja cada notario, ¿no? Cada notaría y la información, pero sí hay un índice de autorizaciones de viaje. Ahora, la autorización como tal, impresa con las firmas y huellas digitales, no son archivadas por el notario, ya que la norma no lo exige de esa manera. Entonces, si por A o B, ¿no? Yo di mi autorización de viaje y quiero ir a notaría y verificar esa autorización, entonces el notario no va a tener una copia de la autorización porque simplemente no forma parte de su archivo notarial. Pero sí te puede dar la información, como decir, ¿no? Quién lo otorgó, a quién, a favor de quién y de qué menor, ¿no? Y entre las fechas. Pero en sí una copia del documento, no. Yo creo, doctora, que en ese tema que mi compañero está manifestando, ahí sí habría una deficiencia, ¿no? Que podría regularse quizás, de tal manera quizás de guardar ese permiso en un archivo, quizás como lo hacen con los instrumentos protocolares, como dice usted, para tener también un respaldo, ¿no? Porque una vez que el permiso sale de notaría, ustedes ya no saben más, porque va firmado, quizás le aumentan un numerito más, unos días más, quizás le aumentan una palabrita más. Usted sabe que en el mundo del tipo de falsificaciones, pues pueden pasar un montón de cosas, ¿no?
Entonces, yo creo que esa también sería un tipo de deficiencia todavía que habría que corregir, ¿no? Y para que ustedes tengan más que todo, el notario tenga un respaldo de lo que él otorgó, ¿no? Porque a pesar que la norma no le dice que tenga que guardarlo, pero sí se podría modificar de repente esos artículos donde dice donde diga que se pueda guardar ese tipo de documento que se expidió para tener un tipo de respaldo, ¿no? Porque muchas veces se han visto casos de que culpan al notario directamente, ¿no? Cuando el notario a veces solamente pone su rúbrica y no sabe qué pasó con el menor, solamente le dio permiso, se fueron y no saben quién se lo llevó, cómo se lo llevaron, ¿no? Claro, nosotros, por ejemplo, en notaría sí guardamos una base digital, pero en sí una copia del documento no. Y sí hemos tenido correos, por ejemplo, donde hay, ¿no? Dudas sobre una autorización de viaje, sea porque no cumple con alguno de los sellos que formalmente notaría emite, porque no emite una autorización, sino varias, y en migraciones han verificado que falta uno de esos sellos, o más o menos se dan cuenta de que en el momento puede estar adulterado esa autorización de viaje. Entonces ya van a notaría o emiten un correo para la validación de ese permiso de viaje y lo remiten escaneado al correo electrónico, ¿no? Para verificar la validez. Ahora, como ustedes precisan, obviamente nosotros emitimos el documento y como todo documento, sea una escritura patrimonio o una autorización de viaje, puede ser adulterado por personas, ¿no? Manipulando, en este caso, puede ser los itinerarios o manipulando las fechas de salida o con quién viaja, ¿no? Claro. Nosotros tratamos, por ejemplo, en Arequipa, en la notaría donde nosotros trabajamos, tenemos un papel seriado, ¿no? Que cumple con unos ciertos regímenes para evitar eso, ¿no? Pero a pesar de ello, nosotros sabemos, ¿no? Que hay personas que se valen de muchas herramientas para poder adulterar esas autorizaciones de viaje. Entonces, lo único que nosotros sí verificamos es que en caso de duda, ¿no? Están los números de la notaría, pueden llamar y notario verifica si es su firma y en base a la base digital que nosotros manejamos, a pesar de que no hay obligatoriedad por la norma, no verificamos las fechas y quién lo otorgó, porque sí tenemos una base digital, pero en sí no guardamos el documento como tal, en copia o un archivo que se va a guardar de eso, más los datos digitales de con quién viaje, las fechas y demás, sí hay un archivo digital, ¿no? Que eso es más todo para respaldo del notario, ¿no? Porque la norma es variante, ¿no? Y en base a lo que nosotros vamos cambiando, porque el mundo es cambiante, se modificando. Ahora, efectivamente, en base a lo que usted me precisa, debería haber una modificatoria, porque en los tiempos actuales donde estamos viviendo, verificamos que hay bastante tráfico de personas, bastante problema de salida e ingreso de menores, ¿no? Extranjeros y salida de menores peruanos. Entonces podrían plantear o debería plantearse ahí, ¿no? Que el notario sí o sí de repente pueda guardar el documento para que cuando se abra un proceso, si es que hay algún tipo de ilícito, ¿no? Se pueda valer de esa herramienta que tiene el notario o de ese archivo del documento original para ver, ¿no? Quién ha vulnerado, en este caso, el derecho y ha falsificado el documento, ¿no? Podría ser, ¿no? Una opción. Claro, la norma es cambiante y puede cambiarse, ¿no? Pero para Sí, eso tendrían que variar algunos artículos de la ley del notariado. así es. A ver, doctor Alan. Uno, Doctor una Noel, ¿alguna consulta, pregunta, por una favor? consulta, doctora. Ah, ya. ¿Es necesario que le consignen algún tiempo límite a las autorizaciones de viaje o no es necesario? Ya, bueno, hasta hace algún tiempo no había un régimen de establecer las fechas, ¿no? Yo podía ponerle, y tampoco había un régimen de, digamos, establecer el itinerario. Sí hemos hecho autorizaciones en el 2013, 14, 15, 16 con un régimen un poco más abierto. ¿Cuál era, no? Entonces, digamos, yo como no me voy a ausentar, sea por viaje, etcétera, entonces le deja la autorización abierta, por decirlo así, ¿no? Que puede viajar al interior del país en diversas oportunidades. Al interior del país es no precisar el itinerario, es decir, no se dice si viaja a Arequipa, Cusco,
no hay una precisión del itinerario. Y podrá viajar a partir del 1 de enero del 2015 hasta el 1 de enero del 2016, por ejemplo. Pero por el tema, como les indico, ¿no? Que ha habido cambios por la misma realidad y problemática que tenemos, y que hay trata de personas y demás, que hay mucha salida de menores sin control, es que sí se han establecido nuevos parámetros para eso, ¿no? Y los nuevos parámetros que nos marcan es que una autorización no puede ir más allá, o la vigencia de autorización es de 90 días. O sea, el viaje que yo establezca no puede exceder ese tiempo. Y ahora sí se tiene que precisar lo que es a dónde va, ¿no? El lugar, si es que va a Arequipa, Lima, o sea, el itinerario correcto, tal cual por las ciudades que tiene que pasar el menor en este caso, y que va en este caso a poder establecerse en ese momento ahí, ¿no? Si va a bajar, va a tener una parada en ese lugar, hay que establecerlo, porque si digamos, ¿no? La policía verifica que no esté eso dentro de su itinerario, sí va a tener problemas el menor, ¿no? Porque no se estableció esto. Entonces, ha habido un cambio en la normativa, y también antes el notario era libre de establecer un formato de autorización de viaje a como él más o menos vea, o la necesidad del notario, ¿no? Cumpliendo diversas funciones. Ahora sí nos establecen unos parámetros más especificados que tiene que cumplir cada notaría, como es itinerario, persona con la que viaja, acompañado de quién viaja, quién se va a hacer responsable en la estadía. Digamos, si yo viajo a Lima, ¿quién va a ser responsable en ese lugar del menor? Entonces se establecen unas características especiales para evitar precisamente que haya autorizaciones abiertas, ¿no? Entonces, la vigencia de la autorización va a 90 días, y sí se tiene que establecer el itinerario, la persona